Bien. Hacia fines del 2019 tuve un claro registro de haber terminado con lo conocido en mi proceso de ascesis y que estaba a las puertas de lo desconocido, o a lo que yo llamo el salto al vacío, y efectivamente así ha sido. De todos modos, ese salto al vacío no tenía la urgencia de suceder inmediatamente, porque en realidad el registro de haber terminado con lo conocido y estar en presencia de lo desconocido se producía por el hecho de la superación de todo lo viejo recorrido hasta ahí por lo nuevo que recién empezaba a aparecer y no terminaba todavía de definirse. Es decir, faltaba aún algún tiempo lineal hasta que lo nuevo fuera solo lo nuevo, presencia, y por lo tanto no quedara otra que saltar al vacío. Lo nuevo como lo desconocido con algunas señales. Estoy recorriendo caminos no conocidos, senderos que voy abriendo a mi paso y que de algún modo están modelando la integración de mi centrado y orientan mi vida de un modo que me es propio. Es mi experiencia. Hace poco tiempo, quizás un par de meses, o quizás menos, me encontré leyendo un párrafo donde Silo hablaba de que incluso había que superar la ascesis. Bueno, no tengo idea qué significa esto, qué es lo que quiso decir. ¿Qué es lo que quiso o no quiso decir? Pero de acuerdo a mi experiencia, tengo que esperar paciente y con fe, sin dispersar la energía, sin improvisar y fundamentalmente sin confundirme a que el futuro me sea revelado. Es decir, que termine la etapa anterior y quede claro que es hacia allá y punto. Ayer, en un intercambio con dos amigos, me encontré con la comprensión de que lo trascendental irrumpe en lo cotidiano. A veces, o al menos alguna vez en la vida, y de algún modo, en la charla y en la lectura de un encuentro entre Silo y Enrique Nazar en 1974, en las notas que este último nos compartió, me refiero a Enrique Nazar, Silo habla en esos términos. Y a mí, y a mi comprensión, queda claro que lo trascendental irrumpe en la vida de las personas, en mi vida, sea individual o en conjuntos humanos, según un orden que desconozco y no alcanzo a comprender. ¿Por qué aparece en ese momento y no en otro? No tengo idea. Tampoco tengo idea por qué aparece. O sí, tengo la sospecha. Tengo alguna información que me orienta en esa dirección. Este descubrimiento me pone en presencia de acontecimientos que ocurrieron en mi vida alrededor del 2014 o quizá el 2015, entre el 2013 y el 2015, en los que hubo en algún momento, que no logro precisar, hubo una experiencia de ese tipo y que se manifestó en mí como la intención y el propósito de construir en el mundo una suerte de centro de profundización, investigación y estudio de la puerta que la doctrina me había abierto en relación a las disciplinas, a los trabajos de ascesis y la entrada a lo profundo. Es decir, eso que se expresó en mí, que sucedió, me puso en presencia de este nuevo propósito, que es el que me orienta a partir de ahí. Fue tan choqueante el impacto de esta comprensión que en ese momento lo formulé como un centro de estudios trascendentales. Y en el centro de estudios trascendentales, una escuela de la disciplina mental,
Obviamente, porque yo había hecho la disciplina mental, pero en mi pensamiento era que cada disciplina tuviera su propia escuela interna dentro del centro de estudios, entendiendo por escuela un lugar de encuentro, investigación e intercambios y producciones conjuntas de maestros de distintos lugares sin importar su procedencia y con una mirada y dirección conjunta común que se construiría por la acción de forma. Esa acción de forma en la que ellos se insertaban. Hasta podía imaginar un lugar físico en un futuro no definido en el cual estaría algo así como el lugar de síntesis, al estilo del centro de estudios de Punta de Vacas, que era el que yo tenía como referencia, desde el cual se irradiaría hacia otros lugares distantes entre sí, poniendo en marcha quizás nuevos centros de estudio dentro de esta construcción de un centro de estudios trascendentales. Fue tal ese impulso, que incluso busqué a alguien que supiera hacer páginas web y le pagué para que hiciera la página web del Centro de Estudios Trascendentales, a lo que le agregué una fanpage en Facebook, a pesar de no saber nada del manejo de estas cosas. Mi desconocimiento era total. Obviamente, pasado el impulso inicial, y dado que no tenía más imágenes de acción, no tenía más imágenes inspiradas, las únicas imágenes que tenía eran la de comentar en mi medio inmediato la idea, en el cual no encontré ninguna resonancia al impulso, por lo que un tiempo después el centro de mi atención se fue corriendo, siendo desplazado por otros intereses. Por algunos intereses también profundos y otros superficiales y mundanos. La página, que había que sostener y pagar todos los años, quedó en desuso. Quien la hizo era un vecino que se mudó y perdí contacto con él. Y todo lo que pude hacer fue sostener un tiempo más la fanpage, que de todos modos aún hoy sigue en mi Facebook y cada tanto entra alguien. Si ven, en mi caso hace eones de tiempo que no la veo ni la leo. Creo que allí está plasmado en escrito y en imágenes mi ideal de aquella época y que hoy es tan válido como en aquel entonces ese ideal. Hubo en todo este tiempo y de modo no consciente intentos de conectar gente de la nuestra, aunque no era claro, para mí no era claro el para qué conectarlos, operando desde la copresencia, hasta que cuando surgieron y compartí estas dos últimas iniciativas, algo se aflojó en mí y aquí encontré un punto de aplicación. Me refiero a la Escuela Virtual de Silo y el primer encuentro mundial de maestros. En ese mismo canal, veo, entre comillas, y registro mi dirección hacia los amigos de Grecia y los amigos de Parque Islamau, con los que vengo trabajando, con los que comparto una experiencia enormemente rica y poderosamente energética. Ellos, aun siendo gente antigua de la nuestra, tienen vivo en sus corazones el espíritu y la sensibilidad que vibra en una frecuencia parecida a la mía. Y obviamente este propósito de construcción, ellos tienen claro y vibrando en ellos en una frecuencia parecida a la mía. Y obvio que en mi frecuencia está este propósito. Esto no quiere decir que ellos formarán parte de esto en algún momento, sino
que tienen una sintonía de lo nuevo que pasará a la ruta siguiente el año que viene. Eso fue lo que experimenté. Hubo un impulso inicial y luego este propósito quedó guardado en mi copresencia, sin que yo me diera cuenta, y siguió operando hasta hoy. Si lo traslado en el tiempo, hoy, 2026, también sigue operando ese mismo propósito. Sigue operando hasta hoy, decía, momento en el que comprendo que todo el impulso que me ha llevado a la formación de la escuela virtual y al primer encuentro abierto mundial de maestros que haremos este mes ha sido movido por el deseo de crear ámbitos que sirvan de receptáculos a la irrupción de lo trascendental. Creo que eso tendría que ser el sentido que nosotros aportamos a cada ámbito que construimos con otros. Es decir, ser el receptáculo, la posibilidad de que lo trascendental se exprese allí, en ese ámbito que construimos. Diría que casi que es parte de nuestra misión como maestros, como puentes entre lo trascendental y lo mundano. Es un propósito proyectivo que me surge y que tendría que ser armado de modo autónomo para que funcione y siga generando luego de mi partida de este plano. Es probable que tendría que ser de autoría colectiva. Este propósito de un centro de estudios trascendentales, una escuela de cada disciplina y su alcance a lugares distantes entre sí, a todo el planeta. Todo esto en la convicción de que aquello que se manifestó en mí en aquel momento de la puesta en marcha, consciente, aunque no permanente, de estas ideas fuerza, tenía que ver con el futuro mucho más que con el presente de ese momento. Eso que se manifestó en mí era una señal lanzada al futuro. Tenía más que ver con el futuro que con el presente en el que se manifestó. Este escrito no tiene ninguna pretensión, al menos consciente en mí, como no sea de hacer una pequeña catarsis que descargue una parte de la energía que se está moviendo en mí, junto con llevar a memoria externa la mirada que hoy tengo sobre estas experiencias y además compartirlas con otros. Solo algunos pocos, supongo. No creo que más de algunos. A quienes me une un afecto profundo e incondicional y una absoluta confianza en su honestidad intelectual. Este escrito salió a la luz el 5 de noviembre del 2021. Ahora, al hacer esta grabación, lo refloto y de algún modo lo proyecto hacia el futuro.